Decía que ninguna mujer merecía su respeto, que todas eran frívolas, interesadas y débiles. Era un noble arrogante, temido por su frialdad. Pero todo cambió el día en que una joven pastora le miró a los ojos y no se arrodilló como las demás. No pidió nada, no temió, y fue así que empezó a domarlo sin decir una sola palabra. El conde Elías de Montellano era conocido en toda la comarca por su mirada altiva y su desprecio absoluto hacia cualquier mujer que osara levantarle la voz. Viudo desde hacía 10 años, había cerrado su corazón y su alma a todo lo que tuviera forma femenina, convencido de que el amor era una debilidad peligrosa. Su castillo, una imponente construcción de piedra gris sobre la colina de Valcereso, era tan frío como su temperamento. A pesar de su fama temida, las mujeres de la nobleza seguían enviando cartas perfumadas e insistentes presentes, esperando romper la muralla de hielo que lo rodeaba. Pero Elías no respondía a ninguna. No asistía a bailes, rechazaba invitaciones del rey e ignoraba cualquier intento de socialización. Vivía para administrar sus tierras, cazar en sus bosques privados y dictar órdenes que nadie cuestionaba. Hasta que, un día, bajó al pueblo por un asunto menor con el herrero y la vio a ella. Estaba descalza, cubierta de tierra, guiando un pequeño rebaño de ovejas con una vara y un canto dulce en los labios. La joven no lo miró ni una sola vez. No hizo reverencias, no se apartó de su camino, ni siquiera bajó la voz al pasar a su lado. Para alguien como Elías, acostumbrado a la sumisión inmediata, aquello fue un insulto que no supo cómo procesar. Su orgullo se encendió como brasa, pero algo en su interior, una voz enterrada hacía años, susurró que aquella pastora tenía más valor que todas las condesas juntas. Volvió al castillo perturbado, sin saber por qué el recuerdo de esa mujer lo seguía como una sombra. Durante días, Elías se encontró buscando excusas para volver al pueblo, ordenaba inspecciones innecesarias, solicitaba informes absurdos y siempre terminaba pasando por el mismo sendero de tierra donde la pastora guiaba sus ovejas. A veces la encontraba recogiendo flores silvestres, otras ayudando a niños huérfanos que vivían en la aldea. Su nombre era Aurora, y aunque su vestido era humilde y sus manos estaban endurecidas por el trabajo, su dignidad era de reina. Nunca lo saludaba, y esa indiferencia lo atormentaba más que cualquier insulto directo. Una tarde, movido por una mezcla de ira y fascinación, Elías descendió del caballo y se acercó a ella. ¿No sabes quién soy?, preguntó con frialdad. Aurora alzó la vista sin temor y respondió con calma. Sé lo que dicen que eres, pero no me importa. Aquella respuesta fue como una bofetada para su ego. Nadie le hablaba así, nadie, y sin embargo no pudo apartarse. Se quedó allí, frente a una mujer sin joyas, sin apellido ilustre, sin nada que justificar su osadía, pero que lo había desarmado en un instante. Esa noche, Elías no durmió. Caminaba por los pasillos del castillo como un fantasma, recordando los ojos verdes de Aurora, su voz firme, su falta de miedo. Era como si todo lo que él creía sobre las mujeres estuviera siendo desmontado, piedra por piedra, por una simple pastora, y en lo más profundo de su alma nacía una duda. ¿Sería ella la única capaz de devolverle el corazón que él mismo había enterrado? Elías no era un hombre impulsivo. Durante años, cada decisión suya había sido meticulosamente calculada, pensada con lógica fría y propósito. Pero desde que conoció a Aurora, se sentía como un niño atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta iluminada por el sol del campo, con sus cabellos castaños danzando al viento, y una serenidad que contrastaba violentamente con el caos que él llevaba dentro. No sabía si se sentía humillado o encantado, pero sí sabía una cosa.
Necesitaba volver a verla. Una mañana, cuando el rocío aún cubría los campos, Elías envió a su cochero de confianza con una cesta de frutas exóticas y una nota dirigida a Aurora. No era una carta de amor, ni siquiera una invitación. Era una orden disfrazada de gentileza. Ya acepta esto como muestra de respeto por tu labor con los huérfanos, decía. Pero Aurora, al recibir la cesta, no la abrió. La dejó a los pies del portón de su cabaña, intacta, y regresó al campo sin decir una palabra. Elías fue informado del desdén. En lugar de enfurecerse, sonrió con incredulidad. Esa mujer era como ninguna otra. Pasaron los días y la tensión entre ellos crecía de forma invisible pero intensa. Aurora seguía ignorándolo, y él seguía apareciendo con cualquier excusa. Una tarde la encontró en el arroyo lavando ropa con otras mujeres del pueblo. Las demás se callaron al verlo, pero Aurora siguió con su tarea como si él no existiera. Elías se quedó allí, de pie, observándola en silencio. Su arrogancia habitual parecía inútil frente a esa mujer que no le temía, que no lo adulaba ni lo evitaba. Y fue entonces cuando entendió. Por primera vez, alguien lo veía no como conde, sino como hombre. Aquella revelación lo dejó trastornado. Esa misma noche, Elías se encerró en su despacho, sacó una hoja de pergamino y comenzó a escribir. No estaba acostumbrado a expresarse en palabras cálidas, pero algo dentro de él le dictaba cada frase. No deseo comprar tu atención. Solo quiero comprender por qué me perturbas tanto sin decir una sola palabra. Cuando terminó, selló la carta con su anillo familiar y la llevó personalmente a la cabaña de Aurora. Tocó la puerta, pero nadie respondió. La dejó sobre el banco de madera y se marchó. Al día siguiente, Elías regresó con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La carta ya no estaba. Eso significaba que ella la había leído. Pero no encontró respuesta. Ninguna señal. Solo el mismo silencio, la misma indiferencia. Y sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no era una batalla de orgullo, sino un deseo auténtico de conocerla, de descubrir por qué aquella mujer despertaba en él lo que ninguna noble había conseguido: vulnerabilidad. Aurora no buscaba su poder ni su fortuna, no buscaba nada, y eso, precisamente eso, lo volvía loco. Elías empezó a frecuentar más el pueblo, no con su habitual aire de superioridad, sino con una extraña humildad que desconcertaba a todos. Ayudaba en pequeñas cosas, ofrecía mantas a los ancianos, escuchaba los relatos de los granjeros. Lo hacía sin saber por qué, como si buscara ganarse un lugar en un mundo que antes despreciaba. En el fondo, sabía que era por ella, por la pastora que le había mostrado sin querer que era posible vivir de otra manera. Y aunque Aurora seguía distante, algo en su mirada había comenzado a suavizarse. Una tarde lluviosa, mientras Aurora recogía leña en el bosque, resbaló en una pendiente fangosa y se torció el tobillo. Los niños que la acompañaban corrieron a buscar ayuda. Fue Elías quien llegó primero. Sin decir nada, la cargó en brazos hasta su cabaña, la secó con cuidado y vendó su pie con sorprendente delicadeza. Aurora no protestó. Por primera vez permitió que la cuidaran. No como una doncella frágil, sino como alguien que, por un instante, reconocía el esfuerzo de otro ser humano. Sus ojos se encontraron, y ninguno desvió la mirada. Allí, en el silencio de una tormenta, nació algo que no tenía nombre, pero que ambos sintieron intensamente. En los días que siguieron al accidente, Elías visitaba la cabaña de Aurora cada mañana con alguna excusa sencilla: llevar pan fresco, leña seca o simplemente asegurarse de que el tobillo sanaba bien. Ella no lo detenía, pero tampoco le abría del todo la puerta de su mundo. Hablaban poco, lo justo.
A veces solo compartían el silencio, mirando el fuego o escuchando la lluvia caer sobre el techo de madera. Para Elías aquello era nuevo. No había gestos de seducción, ni juegos sociales, solo una mujer real, con cicatrices, con alma, con verdad. Y eso lo transformaba más que cualquier poema. Una noche, Aurora habló por primera vez de su pasado, no con tristeza, sino con la frialdad de quien ha aprendido a sobrevivir. Le contó cómo había sido criada por una madre enferma, cómo desde niña aprendió a cuidar del rebaño, cómo los hombres del pueblo intentaron aprovecharse de su soledad y cómo ella decidió que no necesitaba de nadie para vivir con dignidad. Elías la escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Por dentro, cada palabra de ella rompía otro ladrillo de la muralla que él había construido durante años. Sentía vergüenza por haber despreciado a mujeres que, como Aurora, habían enfrentado batallas que él nunca conocería. Poco a poco, el conde fue perdiendo su rigidez. Sonreía más, dormía mejor. Incluso los sirvientes del castillo notaron la diferencia. El aire se volvió menos tenso, las órdenes menos tajantes. Y aunque nadie se atrevía a preguntar qué ocurría, todos sabían que algo o alguien estaba transformando al hombre de piedra en carne y hueso. En una ocasión, uno de los criados más antiguos, que había servido al padre de Elías, se atrevió a decirle: «Nunca vi en usted tanta vida como ahora, mi señor». Elías no respondió, pero en su mirada había un brillo que no se veía desde su juventud. Una mañana, decidió invitar a Aurora a visitar el castillo, no con pompa, sino con honestidad. «Quisiera mostrarte quién era y quién estoy intentando ser», le dijo. Aurora lo miró largo rato antes de asentir. Aquella tarde llegó con un vestido limpio pero sencillo, el cabello recogido y los ojos atentos. Caminó por los pasillos de piedra sin asombro, sin admiración fingida. Observó los cuadros familiares, los candelabros dorados, los libros antiguos. Cuando llegaron al invernadero, se detuvo. Allí, entre rosas olvidadas, encontró una flor que aún vivía. A veces, solo hace falta un poco de cuidado para que lo marchito vuelva a florecer, dijo en voz baja, sin saber que esas palabras harían temblar el alma de Elías. Después de aquel día, comenzaron a verse con más frecuencia. No había promesas ni declaraciones, pero sí una presencia constante, como si ambos supieran que estaban construyendo algo más fuerte que la pasión: respeto, complicidad, redención. Los rumores no tardaron en llegar a los oídos de la nobleza. Las condesas que antes buscaban a Elías, ahora lo criticaban en voz baja. «Con una pastora», murmuraban, pero él no respondía, solo las ignoraba con la misma altivez que antes reservaba para todas las mujeres, porque ahora sabía que el valor de una persona no se mide por su sangre, sino por la verdad de su corazón. Sin embargo, no todos celebraban esa cercanía. Un varón vecino, envidioso del poder de Elías y enamorado de Aurora desde hacía años, empezó a tramar una intriga para separarles. Y utilizó a un criado desleal para infiltrar rumores en el castillo, que Aurora solo buscaba ascender, que había estado con otros hombres, que usaba su humildad como disfraz. Elías, aunque profundamente cambiado, seguía siendo vulnerable a la desconfianza. Una noche, sin consultarla, envió a un emisario con una carta fría y cortante, pidiéndole que se alejara por el bien de ambos. Cuando Aurora la leyó, sus ojos no derramaron lágrimas, pero su alma se quebró en silencio. Aurora no intentó buscar explicaciones, no subió al castillo, no envió respuesta. Solo guardó la carta dentro de una caja de madera donde también descansaban los pañuelos de su madre y una flor seca que Elías le había dado sin darse cuenta. Durante días caminó por el campo con el mismo ritmo, pero algo en su andar se había apagado. Los niños del orfanato notaron que ya no cantaba,
y las ovejas se acercaban a ella como si entendieran el peso invisible que ahora la envolvía. Aún así, Aurora no maldijo a Elías. No lo culpó. Sabía que los hombres rotos a veces construyen sus propias trampas y caen en ellas. Elías, por su parte, no encontraba paz. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, de que estaba protegiendo a Aurora del escándalo, de los cuchillos invisibles de la alta sociedad. Pero cada noche, su cama parecía más fría y cada rincón del castillo más vacío. Se sorprendía imaginándola recogiendo flores, arreglando su cabello frente al arroyo, riendo con los niños. Todo lo que antes había considerado insignificante, ahora se le antojaba esencial. Había expulsado a la única persona que lo había visto sin máscaras, y eso lo devoraba por dentro. Una semana después, Elías bajó nuevamente al pueblo, disfrazado con una capa vieja y sin su escolta. Caminó por las calles embarradas con pasos vacilantes, saludando tímidamente a los aldeanos que antes temían mirarlo a los ojos. Al llegar a la cabaña de Aurora no encontró a nadie. Solo una anciana en la casa vecina le informó que había ido al bosque a recolectar hierbas medicinales. Elías se adentró entre los árboles sin pensarlo, guiado más por el corazón que por la razón. Y allí, entre la niebla y los robles, la encontró. De espaldas, agachada, recogiendo hojas con calma, como si el mundo no se hubiera derrumbado una semana antes. Cuando ella lo vio, no se sorprendió. Lo miró con esa serenidad que tanto lo desarmaba. «¿A qué has venido, conde?», preguntó, usando el título que solía evitar. Elías bajó la cabeza, sintiendo el peso de su culpa. «A pedirte que no creas lo que dije, y que me enseñes cómo se ama sin miedo». Aurora no respondió de inmediato. Lo observó como si buscara algo más allá de las palabras, y luego, con voz suave, dijo: «El amor sin miedo no se enseña, se aprende, si se está dispuesto a sangrar un poco». Y esas palabras, tan simples y profundas, quedaron grabadas en el alma del noble. A partir de ese momento no hubo promesas apresuradas ni reconciliaciones teatrales, solo dos personas dispuestas a reconstruirse con el tiempo, con la verdad. Aurora volvió a abrir las puertas de su cabaña, no como quien perdona por debilidad, sino como quien elige dar una segunda oportunidad desde la fuerza. Elías, por su parte, dejó de lado las capas de nobleza para convertirse, poco a poco, en alguien real. Ayudaba en el campo, aprendía a arar la tierra, se mojaba con la lluvia sin quejarse. Y en cada gesto, Aurora veía al hombre que él estaba aprendiendo a ser. Los rumores persistían, pero ya no dolían. Algunos nobles lo llamaban loco, otros decían que había sido embrujado por una campesina. Pero Elías había dejado de vivir para complacer expectativas vacías. Ahora vivía para mirar a Aurora a los ojos al final del día y saber que, aunque no era perfecto, estaba siendo auténtico. Había comprendido que el respeto no se exige, se gana, y que el amor verdadero no busca adornos, ni títulos, ni castillos, solo busca verdad. Una noche, sentados bajo el cielo estrellado, Elías le tomó la mano a Aurora por primera vez. No hubo palabras, solo un silencio lleno de significado. Ella no lo rechazó, tampoco se entregó por completo, pero en su mirada había una promesa silenciosa, la de caminar juntos, paso a paso, hacia algo que ninguno de los dos había conocido antes. Los meses pasaron con la suavidad de una canción de cuna. El invierno llegó con sus nieves blancas y silenciosas, y con él un nuevo tipo de rutina para Elías y Aurora. Cada mañana, el conde despertaba antes del amanecer para encender el fuego en la cabaña y preparar infusión caliente. Aurora, al principio sorprendida por tanta entrega, comenzó a confiar más, no en palabras, sino en acciones. Elías no hablaba de amor, pero lo demostraba cargando agua, arreglando el techo, cuidando de las ovejas mientras ella descansaba.
y en cada uno de esos gestos cotidianos, Aurora leía una ternura que nunca imaginó ver en un hombre como él. El castillo de Montellano, que antes resonaba con ecos de soledad, ahora parecía una extensión del campo. Niños del orfanato eran invitados a aprender a leer en su biblioteca. Aurora traía tarros de miel y flores silvestres para adornar los pasillos de piedra, y Elías, que antes despreciaba todo lo que no fuera poder y control, se sentía más rey allí, entre risas sinceras y caricias tímidas, que en cualquier salón de baile. La nobleza, al ver su transformación, comenzó a dividirse. Unos lo admiraban en secreto, otros lo criticaban abiertamente. Pero él ya no necesitaba aprobación. Sabía que su vida tenía por fin sentido. Una tarde, durante una tormenta fuerte, Aurora y Elías se refugiaron en el antiguo granero del castillo. El viento golpeaba las puertas con fuerza y las gotas repicaban en el techo de hojalata. Allí, sentados sobre sacos de grano, rodeados de oscuridad y truenos, Aurora le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué perdiste exactamente cuando decidiste no amar nunca más? Elías tardó en responder. Sus ojos se perdieron en la nada, y luego, con voz baja, confesó: «Perdí a mi esposa y al hijo que esperaba». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Aurora, en silencio, le tomó la mano. No ofreció consuelo vacío, solo presencia. Y para él, eso lo fue todo. Desde aquel momento, el vínculo entre ellos se volvió aún más profundo. Ya no eran simplemente una pastora y un noble cambiando el curso de sus vidas. Eran dos almas rotas que habían encontrado, una en la otra, un refugio sin juicios. Empezaron a compartir más noches bajo las estrellas, más silencios plenos de significado. Y aunque nunca hablaron de futuro, ambos sabían que lo estaban construyendo, paso a paso. Aurora dejó de sentirse una intrusa en el mundo del conde, y Elías comenzó a descubrir que su mundo jamás había estado completo sin ella. Pero la calma no duraría para siempre. Durante una visita inesperada al mercado, Aurora fue abordada por el barón Celestino, aquel mismo que había sembrado las dudas en el corazón de Elías. Con voz melosa y sonrisa falsa le propuso matrimonio. «Conmigo tendrás apellido, respeto y riquezas. Ese conde solo juega a ser bueno, pero tú no eres su igual». Aurora lo miró con un desprecio sereno. «Yo no busco un trono, busco verdad, y tú no la tienes». Celestino, humillado, juró vengarse, y esa amenaza silenciosa comenzaría a tomar forma días después. Sin que nadie lo supiera, el barón comenzó a presionar al Consejo Real para abrir una investigación sobre el uso de fondos de la corona en obras públicas del castillo. Usó mentiras, documentos falsificados y manipulaciones políticas. Elías, sorprendido por las acusaciones, fue convocado a declarar en la capital. Aunque tenía la conciencia tranquila, entendía que en ese mundo la verdad no siempre bastaba. Antes de partir, tomó el rostro de Aurora entre sus manos y le dijo con firmeza: «No importa lo que digan de mí, mi alma te pertenece». Ella no lloró. Solo le entregó una pequeña piedra tallada con la figura de una oveja, para que recuerdes quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidar. La capital era un mundo completamente distinto al de Valcereso. Carruajes lujosos cruzaban las avenidas adoquinadas. Las damas caminaban con vestidos ostentosos y sombrillas bordadas, y los muros del palacio brillaban con una frialdad tan elegante como cortante. Elías, vestido con sobriedad, sin sus habituales insignias de nobleza, fue recibido por una corte que ya había decidido su culpabilidad antes de escuchar su defensa. Sabía que no se trataba de justicia, sino de poder,
El varón Celestino lo observaba desde un rincón del salón, como un cazador esperando ver a su presa caer. Durante el juicio, las pruebas falsas se apilaban como piedras sobre su nombre. Decían que había malversado fondos, que había favorecido a campesinos por intereses personales, que había aceptado sobornos. Elías, con dignidad, defendía cada acusación con serenidad, pero la sombra de la duda ya estaba sembrada. Al tercer día, el consejo anunció que deliberarían en privado y que mientras tanto Elías quedaría bajo custodia en una celda del castillo real. Para un noble, aquello era una humillación pública, pero él solo pensaba en una cosa: ¿le estarían haciendo daño a Aurora en su ausencia? Mientras tanto, en Balcerezo, Aurora enfrentaba sus propios fantasmas. La noticia del juicio había llegado con exageraciones y malicia. Algunos vecinos empezaron a mirarla con desconfianza. Otros decían que ella había traído desgracia al castillo. Pero los niños del orfanato, los ancianos y hasta los animales parecían entender que ella no había cambiado. Seguía ayudando, seguía cantando, y aunque su corazón estaba inquieto, su fe en Elías no se quebraba. Una mañana, al recibir una carta de un comerciante que venía de la capital, supo que el juicio se cerraría en pocos días. Entonces tomó una decisión. Aurora preparó una pequeña bolsa con pan seco, una capa de lana y la piedra tallada con la oveja que ella misma había esculpido para Elías. Caminó durante 2 días enteros, sin carruaje, sin escolta. Cruzó caminos nevados, posadas hostiles y campos desiertos. Dormía en establos, compartía fuego con pastores errantes. Cuando por fin llegó a la capital, sus zapatos estaban rotos y su cuerpo extenuado, pero su mirada seguía firme. Pidió audiencia con el consejo, pero le negaron el acceso. Entonces se colocó en las escalinatas del palacio y comenzó a hablar con voz clara a quien quisiera escuchar. Contó su historia. Habló del hombre que había conocido, no en los salones ni en los libros, sino en el campo, con barro en las botas y bondad en las manos. Describió su transformación, su entrega, su humildad. Gritó, con lágrimas en los ojos, que aquel noble había sido salvado por el amor, no por ambición. Poco a poco, una multitud se fue acercando. Campesinos, comerciantes, hasta algún que otro noble curioso. Su voz, sencilla pero cargada de verdad, hizo más por Elías que cualquier abogado, y cuando finalmente colapsó de cansancio, alguien del consejo bajó y pidió escucharla en privado. Al día siguiente, en la audiencia final, la puerta se abrió y Aurora entró. Elías, al verla, no pudo contener las lágrimas, no por la sorpresa, sino por la certeza. Ella nunca lo había dejado. Aurora entregó su testimonio con firmeza, presentó nombres, fechas e incluso las cartas que Elías había escrito al orfanato con donaciones personales. Fue suficiente. El consejo retiró los cargos y el varón Celestino fue llamado a responder por falsedad y conspiración. Al día siguiente, en la audiencia final, la puerta se abrió y Aurora entró. Elías, al verla, no pudo contener las lágrimas, no por la sorpresa, sino por la certeza. Ella nunca lo había dejado. Aurora entregó su testimonio con firmeza, presentó nombres, fechas e incluso las cartas que Elías había escrito al orfanato con donaciones personales. Fue suficiente. El consejo retiró los cargos y el varón Celestino fue llamado a responder por falsedad y conspiración. La caída del varón fue tan rápida como su ascenso, y Elías, por primera vez en su vida, sintió lo que era ser defendido, no por posición, sino por amor verdadero. El regreso a Balcerezo fue silencioso, pero lleno de significado. No hubo fanfarrias ni desfiles. Solo 2 personas montando caballos prestados, cruzando los campos verdes que ahora parecían más vivos.
Aurora cabalgaba con la frente en alto, los ojos firmes en el horizonte. Elías, a su lado, la observaba con una mezcla de amor, gratitud y humildad. No necesitaban hablar. El camino de vuelta era un ritual de purificación, una forma de dejar atrás el pasado y abrazar el presente. Cuando llegaron a la aldea, los niños corrieron hacia ellos, y por primera vez el pueblo entero salió a recibirlos no con miedo, sino con respeto. Elías no volvió al castillo de inmediato. Pasó las primeras semanas en la cabaña de Aurora, durmiendo sobre paja, ayudando a construir un pequeño gallinero, cocinando pan con las manos torpes de quien nunca antes había tocado harina. Aprendió a remendar ropa, a ordeñar cabras, a vivir con poco, y en esa simplicidad descubrió que el lujo verdadero era la paz. Aurora, por su parte, no lo trataba como un héroe, lo trataba como a un igual, le hablaba con franqueza, lo desafiaba con la mirada, lo corregía cuando era necesario, y él la amaba aún más por eso. Una noche, mientras arreglaban juntos una cerca rota, Aurora le preguntó en voz baja, ¿temes volver a ser el hombre que fuiste? Elías respiró hondo. Temo que nunca llegue a ser digno del hombre que estoy intentando ser. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No se trata de llegar, se trata de caminar. Esa frase, tan sencilla, quedó grabada en el alma del conde. No buscaba perfección, solo buscaba no volver atrás. Con el paso del tiempo, las tierras de Montellano comenzaron a cambiar. El castillo se abrió como nunca antes. Se organizaron ferias, reuniones comunitarias, incluso pequeñas clases para mujeres que deseaban aprender a leer y escribir. Aurora, sin pretensiones, se convirtió en un símbolo de fuerza y transformación. Elías, ya sin títulos que lo protegieran del juicio público, se ganó el respeto trabajando codo a codo con los aldeanos. Su figura, antes imponente y fría, ahora era vista como una presencia justa y humana. Un día, mientras recogían flores en el borde del bosque, Elías se arrodilló sin anillo ni testigos y con voz baja le dijo, «No quiero que seas mi esposa para salvar mi nombre, quiero ser tu esposo, para honrar tu historia». Aurora lo miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, le ofreció su mano. No hubo fiesta, no hubo coro, solo una promesa silenciosa bajo un cielo que parecía bendecirlos con cada rayo de luz entre las hojas. Años después, los cronistas de la región escribirían sobre aquel conde que había abandonado el orgullo para vivir como un hombre común, y sobre la pastora que transformó un corazón endurecido sin más armas que su verdad. Decían que, en las noches de luna llena, aún se los veía caminando entre los campos, tomados de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. Y aunque sus nombres no adornaban vitrales ni esculturas, sus vidas quedaron talladas en la memoria del pueblo, como la historia de dos almas que eligieron cambiar, amar y sanar a su manera. Con el paso de los años, la historia de Elías y Aurora dejó de ser un escándalo para convertirse en leyenda viva. La gente ya no murmuraba en las plazas, escuchaban con respeto las anécdotas de cómo un noble arrogante había aprendido a escuchar a una mujer humilde y cómo una pastora, sin otro poder que su alma limpia, había derribado los muros de piedra de un castillo y de un corazón. Las nuevas generaciones crecían con su ejemplo. Muchos jóvenes dejaban de medir a los demás por títulos o ropas finas y empezaban a buscar la verdad en los actos cotidianos. Una mañana de primavera, cuando los manzanos florecían en los caminos, Elías organizó algo inesperado, una reunión en la plaza principal de Valcerezo. No para dar un discurso ni para imponer una ley, sino para ceder tierras del antiguo dominio a los campesinos que las habían trabajado durante años. Estas tierras no me pertenecen solo por herencia, les pertenecen a quienes las han regado con sudor y esperanza. Aurora, sentada entre los aldeanos,
No decía nada. Solo lo miraba con ese orgullo sereno de quien conoce el viaje completo del otro. Y en ese gesto silencioso estaba su bendición. Poco después, con el apoyo del pueblo, se inauguró una escuela rural. Aurora enseñaba a leer a niñas que nunca antes habían tocado un libro. Les leía poemas, les enseñaba a escribir sus propias cartas, les hablaba de la dignidad como derecho, no como privilegio. Elías, por su parte, construyó un pequeño centro de curación donde los ancianos podían ser atendidos sin pagar una moneda. Ya no era el conde del castillo, era don Elías, el hombre que cortaba leña al amanecer y escuchaba historias al atardecer. Nadie lo llamaba noble ya, pero nunca había sido más respetado. Un día llegó una carta del Palacio Real. El rey había escuchado sobre la transformación de Montellano y quería ofrecer a Elías un título más alto, marqués. Elías leyó la carta con calma y, para sorpresa de todos, la quemó en el mismo fuego donde cocinaban pan. ¿Para qué quiero otro título si el único que me importa ya lo tengo? Soy el esposo de Aurora. Aquella frase se extendió por el pueblo como un viento tibio. Y por primera vez todos entendieron que aquel hombre, que un día había despreciado a las mujeres, ahora vivía guiado por la sabiduría de una. Aurora nunca buscó reconocimiento. Seguía caminando descalza algunos días, recogía hierbas al amanecer, tejía mantas para los huérfanos. Pero todos sabían que en sus silencios había más autoridad que en 1000 decretos reales. Las mujeres del pueblo comenzaron a verla como un faro, una que no se doblegaba, una que amaba sin perder su esencia. Y así, sin querer, Aurora se convirtió en símbolo, no de riqueza ni de ascenso social, sino de firmeza femenina, de esa fuerza antigua que no necesita gritar para transformar o conquistar. Elías envejecía con dignidad. Cada arruga en su rostro era una memoria, y cada mirada hacia Aurora una oración no dicha. Pasaban los días sentados en la huerta, recordando los primeros encuentros, los silencios incómodos, las cicatrices que ambos habían aprendido a besar. No tenían hijos, pero tenían discípulos. Jóvenes que se acercaban para aprender a leer, a trabajar la tierra, a vivir con decencia. El amor de ellos ya no era pasión arrebatada, era llama lenta, profunda, que no consume, pero calienta. Y aunque ambos sabían que el tiempo era finito, nunca le temieron al final, porque su historia no dependía del aliento, sino del ejemplo, porque su amor no estaba tallado en mármol, sino sembrado en la tierra fértil de los corazones que los rodeaban. Una noche especialmente estrellada, Aurora despertó con un presentimiento extraño. Elías no estaba en la cama. Al salir, lo encontró en la huerta, sentado en un banco de madera que él mismo había construido años atrás. Estaba en silencio, mirando el cielo como si buscara una señal. ¿No podías dormir?, preguntó ella. Él sonrió con suavidad. Estaba recordando la primera vez que me miraste sin miedo. Aurora se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. El silencio entre ellos era tan cómodo como una manta tibia. Habían aprendido a hablar sin decir nada, y eso, sabían, era amor. En los días que siguieron, la salud de Elías comenzó a debilitarse, no con dramatismo, sino como una hoja que cae lenta en otoño. Su paso se volvió más corto, su respiración más pausada. Pero no se quejaba, solo decía, «Estoy dejando espacio para lo nuevo». Para lo nuevo, Aurora lo cuidaba con la misma firmeza con la que una vez había rechazado su arrogancia. Le preparaba infusiones, le leía en voz baja, lo ayudaba a caminar hasta el invernadero donde habían compartido su primer momento de verdad. Allí, entre las flores, él encontraba su refugio. Una tarde reunieron a todos los niños del pueblo,
ahora jóvenes adultos, y organizaron una ceremonia pequeña. No era un adiós, era una gratitud colectiva. Cada persona que había sido tocada por la bondad de Elías y la sabiduría de Aurora ofrecía palabras, canciones, dibujos, pan horneado con amor. Elías, ya sentado en una silla de madera rústica, los miraba con ojos brillantes. No fui un buen hombre por muchos años, pero ella me enseñó que siempre hay tiempo para cambiar, y si yo pude, cualquiera puede. Aquellas palabras fueron grabadas en piedra por los aldeanos días después, al pie de un roble antiguo. Esa noche, ya en su lecho, Elías tomó la mano de Aurora y le susurró: «Nunca pensé que mi historia tendría un final feliz, hasta que llegaste tú». Aurora no lloró, le sonrió con ternura y respondió: «Nuestro final no está aquí, está en cada semilla que plantamos». Y con esa certeza, Elías cerró los ojos por última vez, con la paz de quien supo redimirse en vida. Su rostro descansaba con una expresión serena, como si finalmente se hubiera liberado de todos los pesos del alma. El luto no fue un evento oscuro, fue un tributo. Aurora no vistió de negro, vistió de blanco, como símbolo de renacimiento. No hubo discursos solemnes, sino cantos suaves, cuentos contados al atardecer, comida compartida entre vecinos. El castillo de Montellano no se convirtió en mausoleo, sino en escuela y refugio. La habitación de Elías fue transformada en biblioteca y su escritorio en altar de cartas que aún hoy inspiran a quien las lee. Aurora siguió viviendo en su cabaña, aunque la invitaban cada día a quedarse en el castillo. Pero ella prefería el aroma de la madera, el canto de las aves, la libertad de la tierra. Caminaba con paso firme, aún con canas en el cabello, aún con las manos marcadas por los años. Cada vez que un forastero preguntaba por la historia del noble que cambió por amor, algún aldeano sonreía y señalaba hacia la colina, donde una mujer sencilla seguía cuidando ovejas y enseñando a vivir. Y así, el amor entre un noble quebrado y una pastora valiente se convirtió en leyenda, no por su drama, sino por su verdad, porque mostraron que el amor no necesita joyas ni títulos, sino coraje. El coraje de mirar al otro con humildad, el coraje de cambiar. Con el paso del tiempo, la historia de Elías y Aurora se transformó en algo más que una memoria local. Poetas la cantaban en plazas lejanas, trovadores la relataban en caminos rurales, y hasta en las ciudades más sofisticadas se oía hablar del conde que dejó su trono por una pastora. Algunos la creían una fábula romántica, otros una exageración del pueblo. Pero quienes habían caminado junto a ellos sabían que todo era verdad, porque lo que vivieron no se basó en fantasías, sino en elecciones diarias, en renuncias pequeñas, en miradas llenas de sentido. Aurora nunca quiso ser protagonista de nada, rechazó homenajes, evitó los retratos y vivió el resto de sus días como siempre, sirviendo. Enseñaba a niñas a leer cartas de sus madres, preparaba remedios con hierbas del bosque, ayudaba a las viudas a reconstruir techos caídos, pero su figura se volvió mítica, no porque hiciera milagros, sino porque había hecho lo más difícil, transformar un corazón endurecido sin perder el suyo en el proceso. Las mujeres decían que era fuerte como la tierra y suave como el viento. Los hombres decían que nadie tenía una mirada más firme y justa. Cada año, en el aniversario de la partida de Elías, Aurora organizaba una caminata silenciosa desde su cabaña hasta el roble del pueblo, donde una placa tallada recordaba sus palabras: «Siempre hay tiempo para cambiar». Nadie hablaba durante ese trayecto, solo caminaban con faroles encendidos, niños, ancianos, jóvenes. No era tristeza, era gratitud. Aurora lideraba la marcha con el mismo paso lento, pero decidido que una vez usó para llegar sola a la capital,
desafiando todo un sistema por el hombre que había aprendido a amar. Un invierno especialmente crudo, Aurora enfermó. Su cuerpo, cansado por décadas de entrega, comenzó a ceder. Pero incluso en la cama, rodeada de mantas, seguía sonriendo. Decía que la vida le había dado más de lo que pidió, que no se iba con miedo, sino con la certeza de haber vivido en verdad. Cuando sintió que el final se acercaba, pidió solo una cosa: que la enterraran al pie del roble, junto a Elías, sin ataúd lujoso ni ceremonia. La tierra que nos formó también nos recibirá, y el amor ya sabe cómo encontrarnos. El día de su despedida, todo el valle se detuvo. Las campanas de las aldeas vecinas tocaron a la misma hora. Los niños ahora adultos, los campesinos, las mujeres que fueron niñas bajo su enseñanza, todos vinieron. La colocaron sobre una camilla sencilla de madera, con flores silvestres en los bordes y una carta sobre el pecho. Nadie abrió esa carta. Era para Elías. Al llegar al roble, la depositaron junto a él, y por un instante el viento pareció cantar. El castillo de Montellano se convirtió en museo y centro educativo. La cabaña de Aurora fue preservada tal como ella la dejó, con sus libros, sus plantas, sus cartas sin firma. Cada visitante que pasaba por allí no solo conocía la historia de un amor improbable, sino que salía con una lección: que el poder no transforma, el amor sí, que la grandeza no se hereda, se gana, y que a veces quien menos lo busca es quien más lo merece. Desde entonces, cada vez que alguien camina por los campos de Valcereso y ve una oveja sola en la distancia, no puede evitar pensar en ella, en la pastora que domó a un noble, en el hombre que se arrodilló no por deber, sino por amor. Dicen que algunas historias terminan cuando sus protagonistas mueren, pero esta no. Esta historia vive cada vez que alguien elige la humildad sobre el orgullo, cada vez que un corazón roto se atreve a cambiar, cada vez que una mujer, por más sencilla que parezca a los ojos del mundo, decide no agachar la cabeza y sí alzar la voz con dignidad, con coraje, con amor. Esta historia es un tributo a todas las auroras del mundo, a las que aman sin someterse, a las que sanan sin perder su firmeza, a las que caminan solas, pero con paso firme, y también a los Elías, a esos hombres que, aunque tarde, se atreven a mirar sus errores, a pedir perdón y a convertirse en alguien que vale la pena amar. Porque el verdadero final feliz no es una boda lujosa ni un trono compartido. El verdadero final feliz es la paz de haber sido fiel a uno mismo y haber amado con el alma despierta. Es saber que se puede comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios qué parte te hizo sentir más profundamente. ¿Fue el momento en que Aurora miró sin miedo? ¿O cuando Elías renunció al título para vivir en verdad? Tu opinión es parte de esta historia también. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Comparte este video con alguien que necesita recordar que el amor real no humilla, no cambia por conveniencia, transforma y transforma para siempre. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que nunca te falte la fuerza para cambiar, ni el valor para amar